Me llamo Noé. Y lo que estoy a punto de contarte no es solo una historia. Es la historia de mi vida. De cómo fui testigo de la destrucción del mundo. Y de cómo, por la gracia de Dios, tuve la misión de preservarlo. Pero no esperes encontrar en mí a un héroe. No fui un sabio, ni un guerrero, ni un gran rey. Fui un hombre común, con dudas, con temores, con días de silencio. Lo único que tenía era fe. Una fe que me costó casi todo, pero que terminó salvando lo único que aún valía la pena en la tierra. Déjame contarte mi historia. El mundo antes del diluvio. Nací en una generación que ya había olvidado a Dios. Vivíamos mucho tiempo, siglos incluso. Pero en esos siglos, el corazón del hombre se hizo duro. La tierra se llenó de injusticia. Los poderosos oprimían a los débiles. Se adoraban ídolos. Había violencia en cada rincón. Mentiras en cada casa. Y lo más triste, es que nadie parecía querer cambiar. Yo no era perfecto. Pero desde joven sentí algo distinto. Un llamado interior. Una voz silenciosa que me decía, camina conmigo. Y lo hice. Mientras todos corrían hacia la destrucción, yo traté de mantenerme en la senda correcta. Durante años, escuché burlas. Los vecinos me decían que era anticuado, que mis sacrificios eran inútiles, que mi fe era una fantasía. Pero no me importó. No porque yo fuera fuerte, sino porque sabía que Dios estaba conmigo. Era real. Lo sentía. Y un día, esa voz habló más fuerte que nunca. El mandato. Dios me reveló un juicio. Un final. Un diluvio vendría sobre la tierra, cubriéndolo todo. Cada valle, cada ciudad, cada torre. Nada quedaría en pie. La maldad del hombre había llegado a su límite. Y ahora la justicia caería como lluvia. Pero incluso en ese juicio, hubo misericordia. Dios me encargó una tarea. Una misión que aún hoy, después de tantos años, me cuesta comprender. Construir un arca. Un refugio. Un lugar donde la vida pudiera preservarse mientras todo lo demás era destruido. Me dio las medidas exactas. La madera que debía usar. El diseño. Era un proyecto monumental, más grande que cualquier barco que el mundo haya visto. No tenía ingenieros. No tenía arquitectos. Solo mis manos, mi familia y fe. La construcción. Construir el arca fue una de las pruebas más duras que viví. Día tras día, durante años. Cortábamos madera, alisábamos vigas, colocábamos soportes, reforzábamos la estructura. El sol abrasaba nuestras espaldas durante el día. Y en las noches, dormíamos exhaustos bajo las estrellas. Y todo ese tiempo, los demás se reían. ¿Para qué construyes un barco en tierra seca?, decían. ¿Qué es esa locura de que va a llover tanto que cubra las montañas? Pero seguí. Porque cuando Dios habla, no necesitas entender. Solo obedecer. Mi esposa me apoyó. Siempre con paciencia, con una fe firme. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, dejaron sus vidas para unirse a esta causa. Y mis nueras, con ellas también, trabajando, cuidando los alimentos, preparando todo para lo que vendría. Fue un esfuerzo de familia. Y también una prueba de unidad. La llegada de los animales. Y entonces, un día, algo cambió. El cielo seguía claro, pero el ambiente tenía algo distinto. Y comenzaron a llegar los animales. Primero aves. Luego ciervos. Luego criaturas más grandes. No los trajimos. No los guiamos. Ellos venían solos. Como si una fuerza invisible los llevara hacia el arca. Entraban en silencio. Sin pelear entre ellos. Leones junto a ovejas. Serpientes junto a ratones. Era como si, por un instante, el mundo recordara lo que era la paz. 2 por 2, tal como Dios lo ordenó. Machos y hembras, para que la vida pudiera continuar después. Ver eso, me hizo llorar. Fue entonces que comprendí la magnitud de lo que Dios estaba haciendo. No solo juzgaba, también salvaba. El cierre del arca. Cuando todos estuvieron dentro, Dios me dijo que también entrara con mi familia. Recuerdo ese momento con claridad. Di un último vistazo a la tierra que conocía. Los árboles. Las montañas. Las aldeas. Sabía que ya no los volvería a ver. Y entramos. Y fue Dios quien cerró la puerta. El diluvio. Entonces, comenzó. El cielo se oscureció de forma antinatural. El aire se volvió espeso.
Y la primera gota cayó. Luego otra. Y otra más. En minutos, era una tormenta. En horas, una catástrofe. Lluvias que no cesaban. Y no solo del cielo, sino del suelo mismo. Fuentes subterráneas se rompieron. Aguas brotaban de todos lados. Ríos desbordados. Montañas inundadas. Ciudades borradas. Desde dentro del arca, solo oíamos el rugido del agua y el silencio de lo que desaparecía. Pasaron 40 días y 40 noches. Lluvias incesantes. La tierra entera sumergida. Y nosotros, flotando en medio del juicio. Los días en el arca. Estuvimos en el arca mucho más tiempo que los 40 días de lluvia. Fueron más de 10 meses flotando, esperando, confiando. La vida dentro del arca no era fácil. Debíamos alimentar a todos los animales, limpiar, mantener el orden. Había momentos de cansancio, de temor, de dudas. A veces, el viento sacudía la estructura y temíamos que se partiera. Pero nunca perdimos la fe. Cada mañana, al despertar, sabíamos que estábamos vivos por una razón. La nueva tierra. Un día, el arca se detuvo. La madera crujió al tocar suelo firme. Estábamos sobre los montes de Ararat. Aún así, no salimos de inmediato. Esperamos. Dios no nos había dicho que saliéramos. Y seguimos confiando. Solté un cuervo. Voló, pero no volvió. Luego una paloma. Volvió sin señal. Una semana después, otra vez. Trajo una hoja de olivo. Y finalmente, ya no regresó. Era el momento. La puerta se abrió. Y ante nosotros estaba un mundo nuevo. Silencio. Aire puro. Tierra virgen. Ningún edificio. Ningún sendero. Ningún sonido humano. Solo espacio, para comenzar de nuevo. El altar y el arco. Lo primero que hice fue construir un altar. Allí ofrecí sacrificios. No por temor, sino por gratitud. Habíamos sido salvados. Y no solo nosotros, sino la esperanza misma de la vida sobre la tierra. Entonces, Dios habló una vez más. Prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y selló ese pacto con un símbolo en el cielo, un arco. Un arco de luz y color, extendido entre nubes aún grises. Una señal visible de una promesa eterna. Y ese arco, aún hoy, cuando lo veo, me recuerda que Dios no olvida. Que hay justicia, sí, pero también misericordia. Después del diluvio, Dios nos dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Mis hijos y sus esposas comenzaron nuevas familias. Nacieron hijos, y luego nietos. Y las generaciones volvieron a crecer. Pero esta vez, con un recuerdo grabado en el alma. El recuerdo de lo que pasa cuando el hombre se aleja de Dios. Y el recuerdo de un arca, que flotó en medio del juicio. Hoy, al mirar hacia atrás, solo puedo agradecer. No porque lo mereciera, sino porque creí. Creí cuando nadie más lo hizo. Obedecí cuando parecía una locura. Dios no busca perfectos. Busca dispuestos. Busca aquellos que, aun en medio de la oscuridad, escuchan su voz y se levantan. Y tú, que me escuchas, tal vez estés en tu propia tormenta. Tal vez el mundo a tu alrededor se está hundiendo. Recuerda esto. Siempre hay un arca. Siempre hay una salida. Y después de la tormenta, siempre hay un arco en el cielo. Gracias por escuchar mi historia. Que cuando lleguen las lluvias, tú también encuentres refugio.